Buenas noches. En la noche de hoy, pues quiero presentarles a mi esposa. Su nombre es. Yuri Andrea Sierra. Ella es maestra y pastora de la Escuela Dominical Infantil de la Iglesia Puertas Abiertas. El día de hoy, pues vamos a tener una pequeña entrevista con ella respecto a las cualidades de Dios y cómo Dios se revela en nuestras vidas. ¿Listo? Bueno, iniciando, pues quiero decir que Dios es un ser que tienes autoridad en todo el universo y Él busca la forma para revelarse a su creación, ¿sí? Revelarse al ser humano y también crea al ser humano con un entendimiento para que él pueda entender a ese creador, ¿sí? Entonces, pues para ti, ¿cómo en la Biblia se demuestra la existencia de Dios? ¿Cómo es posible o cómo se ve en la Biblia la existencia de Dios? Bueno, pues primeramente como el contenido de la Biblia es Dios, es el plan redentor del Señor. Entonces, Él es el autor principal, ¿no?, de la Biblia. ¿Cómo lo vemos? Pues porque cuando uno logra ver toda la trayectoria cronológica de la Biblia, podemos encontrar que Dios está en todo. O sea, Dios está cuando habla, Dios está en los pensamientos del hombre. Entonces, Dios habla, da órdenes. Empecemos con los patriarcas. Entonces, Dios les da una orden, Dios se revela a los patriarcas, luego Dios se revela a un pueblo que es Israel, y a partir de ahí Dios empieza a ejecutar un plan, y dentro de su mismo plan logramos ver que el mismo hombre crea una necesidad de Dios. Entonces, ¿cómo se da? Me voy a poner el ejemplo de Job. En Job se crea una necesidad de Dios, él ama a Dios, él sirve a Dios, aunque no es un israelita. Él es de una tierra llamada Ur. Pero después de ser un hombre que ama y adora a Dios, tiene una crisis, y aún en medio de su crisis, Dios es revelado a su vida, pero él nunca está dudando de la existencia de Dios, sino por el contrario, Dios es una persona presente y latente en su vida. Y luego lo vemos que en los salmos hay una búsqueda del ser humano de Dios, una adoración a Dios. Entonces Dios se empieza a revelar. Entonces hay algo que se llama las dispensaciones, tal vez algunos de ustedes las han escuchado, y en todas las dispensaciones vemos a Dios, vemos la gloria de Dios, vemos Dios siendo revelado. Entonces vemos que toda la Biblia como tal, este libro maravilloso, habla de una existencia de Dios. Y como alguna vez nosotros dos lo hablábamos, tú me decías algo que era importante, y es que el único libro que ha permanecido a través de los años, que a pesar de las guerras, de las dudas, de evitar que otros lo lean, ha estado allí y es el más completo, es la Biblia. No hay ningún otro libro del cual se pueda hablar que sea tan antiguo y que permanezca aún y que sirva para la actualidad como la Biblia. Entonces, la Biblia, ¿por qué es tan vital? Pues porque está hablando de la existencia de Dios y es un Dios vivo. Es el único libro que tiene el autor presente. Bueno, otra pregunta que me surge es, bueno, nosotros ya vemos aquí en la Biblia las historias bíblicas que Dios les habla, Dios se relaciona con ellos, pero en la actualidad, ¿cómo nosotros vivimos esa revelación de Dios? Si no es con la Biblia, o sea, aparte de la Biblia, ¿cómo es nuestra vivencia real con ese Dios creador? Pues considero que es la sola oración. O sea, mi relación con Dios, la transparencia con la cual yo me pueda comunicar a Dios, va a generar que la Biblia sea parte de mí. La Biblia habla de Dios, la Biblia es un manual de vida para nosotros, pero mi oración es mi comunión con Dios, mi relación con ese Dios. Mucha gente cree en Dios, ¿no? Y dice, sí, Diosito, y le creo a Dios, y ese es la jerga del común de las personas. Pero una cosa es hablar de Dios, otra cosa es creerle a Dios, y otra cosa es tener una comunión con Dios. Hay gente que cree y dice, sí, Dios puede hacer muchas cosas, pero tener una comunión con Dios es algo totalmente diferente, porque cuando yo tengo una comunión con alguien, conozco a ese alguien, discuto con ese alguien, le argumento a ese alguien, amo a ese alguien, y puedo perdonar. Dios me perdona, pero hay momentos donde yo necesito abrir mi corazón y mostrarle a Dios
todo no es ser solo un santo y decir, no, yo nunca digo nada malo, ni pienso nada malo, ni pienso que Dios tal vez no existe, sino que en mi misma relación con Dios, yo voy a Dios y le digo, a veces me falta mi fe, a veces desfallezco en mi fe. Entonces, en esa comunión y en esa relación yo conozco a Dios y solamente de esa manera, charlando con Él, escuchándolo a Él, puedo seguir estableciendo una relación. Si no, no, de otra forma no se podría. ¿Hay o hay alguna diferencia, más bien, que haya entre la comunión del hombre con Dios en la actualidad y la comunión del hombre con Dios en la Biblia? ¿Se presenta o se ve alguna diferencia en ese tiempo? Sí, claro, yo creo que la Biblia, algo que nos enseña la Biblia era que el hombre escuchaba audiblemente la voz de Dios. Por ejemplo, un Moisés, cuando el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque la tierra que vas a pisar es una tierra santa. O por ejemplo, cuando Abraham va a matar a Isaac, lo va a sacrificar para el Señor y el Señor le dice, no pongas tu mano. Sí, la voz de Dios para ellos en el Antiguo Testamento era muy diciente, muy audible, cuando Dios tiene una conversación con Gedeón. Entonces Dios le dice lo que va a hacer y Gedeón duda y le dice, bueno, vamos a hacer esto, si es verdad que tú quieres que yo vaya, hagamos esto. Y así todos los profetas, los patriarcas, todos ellos tenían una relación muy, donde Dios era muy audible. Dice la Biblia que ya está el periodo del silencio, donde ya Dios no está hablando como antes, ahora habla a través del Espíritu Santo. Entonces yo creo que la diferencia es esa, que en este momento Dios sí nos habla, pero a través del Espíritu Santo, no como lo hacía en el Antiguo Testamento. Bueno, digamos para una persona que está hasta ahora ingresando a la fe, ¿cómo podríamos o qué podríamos llevarle? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería la conclusión de esta persona? Digamos ¿sí? ¿Cuál sería la conclusión para esta persona? En cuanto a Dios, o sea, escuchar a Dios, una persona nueva, yo creo que tiene que, algo que se le puede decir a una persona que acaba de conocer del Señor es que Dios es tan real que por eso nosotros existimos. O sea, nada, todo lo que han dicho las teorías, la filosofía, ha sido solo eso, teorías y filosofía, pero pues realmente comprobable, nada. La creación, la creación es lo único que, aunque es por fe, es más comprobado y más diciente que cualquier otra teoría, ¿no? Entonces, la persona inicialmente si va a creer en el Señor, lo primero que tiene que tener es fe, porque si la persona no tiene fe para creer o no pone en práctica esa fe, pues nunca va a creer. Entonces tiene que tener la fe, pero también entender que vamos a Dios como un amigo, no como una necesidad, porque cuando se vuelve que yo quiero a Dios porque tengo una necesidad económica, de salud, familiar enfermo, entonces se vuelve un Dios como los dioses que hay de madera, de collarcitos, sí, se vuelve un rito y una idolatría, algo que no, que para mí realmente no es real, sino es solo una conveniencia. Entonces, el nuevo tiene que entender, es necesario que entienda que Dios es un amigo, al que yo puedo ir y Dios puede ayudarme, es mi Salvador. Lo primero es que es mi Salvador, o sea, no me está salvando de todo lo que me va a suceder en la tierra porque la tierra está llena de sufrimiento y es inevitable que muchos, incluso cristianos, suframos. Vamos a sufrir, vamos a vivir ciertas situaciones. La muerte misma va a ser un sufrimiento, ¿sí? Sea que moramos con dolor o que un familiar de nosotros muera con dolor, pero va a haber sufrimiento para todos. Entonces tiene que entender que busca a Dios y conoce a Dios porque quiere ser su amigo y tiene fe en que el Señor le salva. Eso es lo más importante. Dios puede hacer otras cosas, por supuesto, pero si no las haga Dios ni deja de ser Dios, y tampoco quiere decir que yo no me pueda acercar a Él, sino más bien acercarme y conocer al Señor. Bueno, ya pues concluimos con esta entrevista. Muchas gracias, mi amor, y muchas gracias a todos, al profe que nos está viendo. Bueno, Gracias y bendiciones. hasta luego.